Muy buenas tardes. Les saludamos afectuosamente desde la Fundación Talleres de Oración y Vida del Padre Ignacio Larrañaga, deseando para cada uno de ustedes un año muy fecundo. En esta oportunidad, al comenzar la Cuaresma, hemos seleccionado algunos textos de Padre Ignacio para acompañar a Jesús en esos 40 días que pasó en el desierto antes de comenzar su ministerio público, preparando la evangelización y luchando con las tentaciones. Es de desear que nosotros, en este periodo que se caracteriza por ser un tiempo para examinar nuestra conciencia y ayunar, nos preparemos espiritualmente para la Pascua de Resurrección, conocida como Domingo de Gloria o Domingo de Resurrección. Decimos que la fe es siempre adhesión y entrega incondicional a Dios. Y qué difícil es esta ruta que nos conduce al misterio de Dios. Tenemos en la vida crisis, inconstancias y desalientos, y la fe en sí misma es oscuridad e incertidumbre. Nos trae a la memoria aquella valiente invitación de Jesús. Esforzaos para entrar por la puerta angosta. Si volvemos la mirada al libro El pobre de Nazaret de Padre Ignacio, recordaríamos ese tiempo en que la madre lo veía como un meteoro que cada vez más distante se adentraba por el espacio envuelto en un misterio progresivamente más denso y frecuentemente ante la aprehensión de la madre se ausentaba de casa, casi siempre a la luz de las estrellas, en dirección de las colinas, cada vez más elevadas y distantes. En el comienzo de su evangelización, fue gestándose en torno al joven Jesús como una corriente de desafecto y enemistad entre sus parientes. En el transcurso de algunos meses, aparece entre ellos como un extraño sentimiento de animadversión, hostilidad y rechazo hacia Jesús, y desde luego una cerrada incomprensión respecto de su persona y su vida. Tanto que Jesús llegó a decir: un profeta solo en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa, carece de prestigio. Palabras que suenan a música desabrida. Hasta se puede advertir en ellas un rictus de amargura y reflejan ciertamente ecos muy cercanos de antiguas discordancias. El evangelista Marcos agrega que no pudo hacer allí ningún milagro y que se maravilló de su falta de fe. Y así se ensombreció el alma de Jesús. Pero hubo un día en que se dio la nota más aguda y estridente cuando el evangelista comunica esta increíble noticia. Sus parientes se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a hacerse cargo de él, pues decían: ha perdido la cabeza. Probablemente los parientes le enrostraban su celibato, algo absolutamente incomprensible para la mentalidad de la época. Seguramente se entrometieron con él también a propósito de sus escapadas a las colinas y en general de su estilo de vida, con interpretaciones antojadizas y chismes de vecindario. Solo así podríamos explicarnos el desafecto que sus parientes exteriorizaron hacia él cuando Jesús ya era objeto de una gran estima popular, sin excluir en esa tirantez una buena dosis de envidia que siempre suele estar presente en la base de todas las malquerencias. El pobre de Nazaret fue un extranjero en medio de los suyos. Si nadie lo entendía y era inevitable que así sucediera, la consecuencia era la más fría soledad. ¿Qué forma de comunicación podía darse entre el Hijo de Dios y aquellos vecinos de Nazaret?
¿Qué había de común entre ellos? ¿Qué amigos podía tener cuando se abría una distancia infranqueable entre él y ellos? ¿Qué clase de apertura, acogida podía establecer, por ejemplo, con los jóvenes de su edad? ¿Y qué decir de la madre? Era como un rosal entre dos fuegos. Debió vivir, sin duda, momentos de congoja, apretada entre el misterio del hijo que ella no podía entender enteramente y sus parientes cercanos que los acosaban con impertinencias y lamentaciones. María, durante toda su vida, fue la madre dolorosa y no solo en la tarde trágica del Calvario. También ella habría sido alcanzada por los comadreos vecinales. En más de una ocasión habría tenido que escuchar a sus familiares palabras de desaprobación de los rumbos extraños del hijo y tal vez habrían intentado persuadirlo de que tomara caminos más normales. Y un día, al anochecer, Jesús, sabiendo que era la hora de partir, se sentó a la mesa y haciendo un gran esfuerzo, levantó sus ojos y los clavó en el rostro de su madre. Madre, dijo Jesús. Entonces ella levantó la mirada, pero la bajó al instante. Hubo un momento de silencio que fue instantáneo, pero que pareció eterno, y enseguida el hijo habló. Madre, desde el principio del mundo y desde mis últimas raíces, me sube una onda inevitable que me está presionando y empujando y me vence. Ha llegado la hora. Me voy. Me voy a anunciar un reino que será como una marea alta bajo la luna llena. Caminaré por senderos bordeados de precipicios, por donde transitan los chacales. Pero conmigo volverán las golondrinas y la primavera volverá a danzar en nuestros huertos y patios. Necesito desatar un diluvio, no para extinguir la vida, sino para purificar la tierra, porque el culto a nuestro Dios se ha convertido en un árbol viejo y carcomido por la rutina. Pero recuérdalo, madre, no será un diluvio de agua, sino de amor. Jesús calló esperando que la madre reaccionara. Sin embargo, ella guardó silencio, pero había una batalla en su silencio. Comenzó por fin diciendo lentamente la madre. Han sido muchos años en los que he vivido envuelta en el polvo de la maledicencia. Todos los reproches se han ido acumulando sobre mis hombros como una carga pesada. Una y otra vez se me ha echado en cara que no he sabido conducirte, que te he permitido desviarte del sentido común, del camino más apropiado, que he sido demasiado condescendiente con tus caprichos, que no he sabido persuadirte de tomar esposa para formar un hogar. Y en cuanto a lo que ahora me manifiestas, no hace falta ser muy perspicaz para adivinar lo que dirán, que me has abandonado dejándome sola, que quién cuidará de mí en mis últimos años. Nuevamente hubo un largo silencio. El desconcierto y el dolor desfilaron por el corazón de Jesús y por fin, sobreponiéndose a sí mismo, acertó a continuar. Los amados nunca están solos, madre, aunque los separen mares y océanos. En el olvido hay distancias infinitas, pero en el recuerdo no hay distancias. Me voy, madre, pero permaneceré aquí a tu lado, sentado a la sombra del limonero del huerto. Contra todo lo esperado,
La madre se puso resueltamente de pie, como un árbol joven sin miedo a las tormentas, y comenzó a hablar. Y su voz era firme y dulce, como la flauta del pastor resonando en los valles. Soy una pobre de Dios, dijo. Una sola palabra resuena en el corazón de una pobre de Dios día y noche. Hágase. No me siento con derecho a protestar, hijo mío, porque mis derechos están en las manos de mi Señor. Así pues, de la misma manera que el día en que bajaste a mi seno, también en este momento pronuncio para ti, hijo mío, esta única palabra que habita en mi corazón. Hágase. Puedes irte. Tienes mi bendición. Que te cubran con sus alas los ángeles de Dios. Sean tus palabras música e incienso para los pobres. Llena tus manos con el polvo de las estrellas para rociar el dolor de los humildes. Sé plácida lluvia sobre los campos de los angustiados y lleva una brazada de sarmientos para el fuego de los necesitados. Y recuérdalo, mis pasos seguirán detrás de tus pasos y todas las noches visitaré tus sueños. Después Jesús caminó hacia el desierto y tomó la ruta que lo conduciría hasta las riberas del Jordán. Al día siguiente continuó caminando y así, apenas sin darse cuenta, alcanzó a distinguir en la lejanía el Jordán, el río sagrado de la Biblia. Por estas devastadas soledades avanzaba solitariamente el pobre de Nazaret. Y de pronto, una voz selvática, dura y áspera, como la geografía que los rodeaba, llegó a los oídos del pobre de Nazaret y pudo distinguir algunas palabras sueltas: el fuego, el hacha, el juicio, el reino. Se le paralizó, helada la sangre. Un estremecimiento semejante a una corriente de aire polar recorrió sus comarcas y sus valles, y no sabía si se trataba de alegría, temor, sobresalto o todo a un mismo tiempo. Se detuvo, aguzó el oído, esforzándose por captar el discurso, pero no conseguía distinguir sino palabras aisladas. Avanzó lentamente, mezclándose con la masa humana, hasta llegar donde solo había algunas personas. De pie, apoyado en un tronco rugoso, fijó sus sentidos y su atención en él. Era Juan, el bautizador. Llegó la hora, decía éste. Estamos en vísperas del juicio definitivo. El fuego será el primer ministro que recorrerá mañana mismo la faz de la tierra, abrazando los sarmientos estériles, desgajando las ramas sin fruto, y no habrá vacilación en tronchar troncos enteros. Árbol sin fruto será leña para el fuego. El hacha ya está puesta en la raíz y nadie podrá escapar de los largos brazos de la justicia. Ya llegó el reino de Dios. Quítense las ropas de las viejas costumbres. Hay que zambullirse en el agua, sumergirse hasta la coronilla de la cabeza en la corriente purificadora del río, para salir de allí limpios, renovados, para iniciar una vida nueva. El pobre de Nazaret sintió como sentimientos antagónicos, se cruzaban en su espíritu atropelladamente. Había en el mensaje del bautizador insistencias que hacían vibrar sus fibras más hondas y amenazas que le provocaban, y sin que supieran por qué, una especie de disgusto. Y aquella noche, dos impresiones y sentimientos se enfrentaron durante toda la noche en el alma de Jesús. Por un lado, cuanto había escuchado a lo largo del día y que tan vivamente seguía resonando en su alma: cólera divina, hacha de guerra,
fuego exterminador, juicio inminente y por otro lado, lo que al mismo tiempo estaba experimentando a lo largo de la noche, la ternura infinita del Padre. El pobre de Nazaret permaneció largo rato con los ojos cerrados, apoyado en un árbol pensando. Finalmente le dijo a Juan: si talamos todo el árbol que tenga un tumor, ¿no se transformará el bosque entero en un inmenso cementerio? Si en lugar de golpes de hacha descargamos golpes de ternura, ¿quién sabe si en el otoño próximo no se llenará de dulces higos? Esta noche se me ha dicho que si tratamos a los árboles heridos con aceite de ternura, en la primavera próxima los granados florecerán, las espigas madurarán y los racimos brillarán al sol. ¿No habrá llegado ya el momento de enterrar el hacha? Las estrellas parecen frías y silenciosas, pero desde siempre y para siempre ellas cantan un himno inmortal al poder y al amor del Altísimo. El poder, solo el poder es muerte, el amor es vida, pero si enlazamos en un mismo acorde el poder y el amor, no habrá raíces podridas que no sanen, ni huesos calcinados que no se revistan de primavera, ni barrancas que no se pueblen de cipreses, ni muerte que no se torne en fiesta. Siempre hablamos del Todopoderoso. ¿Cuándo comenzaremos a hablar del Todo Amoroso? Una noche, no hace mucho, tuve un sueño. Se me dijo: eres enviado para inclinarte hasta el suelo y recoger amorosamente el gusano que se arrastra por la tierra para que nadie lo pise, para sepultar en alta mar las mortajas humanas, para seducir a los pecadores sentándote a su mesa, para inclinarte sobre los rescoldos cubiertos de ceniza y soplar amorosamente sobre ellos hasta que surja la llama viva, para sanar a las avecillas heridas, para insuflar aliento en los huesos carcomidos, hasta transformarlos en criaturas vivas, para plantar rosales en los desiertos y hacer estallar la primavera en los cementerios, para poner en pie a las cañas abatidas por el temporal y, con toques mágicos, transformar las cañas quebradas por los pies de los transeúntes en flautas sonoras. Y la voz acabó gritando fuertemente: «¡Misericordia quiero!». Al oír este grito, desperté. Y así Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dios no participa de nuestras impaciencias ni de nuestros miedos, ni tampoco de nuestros instintos de castigo. Nuestras autoridades nos dicen: el pecado merece su castigo, y creen que lo hacen llevados de un celo sagrado por el reino. Se equivocan. Solo se trata de un vulgar instinto de venganza. Jamás se vio a un delincuente reformado por medio del castigo. Dios, como Padre que es, espera amorosamente, con infinita paciencia y con su mirada misericordiosa, ver prodigios increíbles allí donde los ojos de nuestros campesinos nada ven: la cizaña transformada en un trigal dorado. Hoy, luego de tantos años, continúan grabadas en nuestra mente y corazón sus enseñanzas. Él conoce nuestra naturaleza, sabe que en primer lugar debemos aceptar nuestro propio misterio, es decir, ser yo mismo y ser para el otro,
y poder decir tú, porque solo de esta manera podremos vivir la fraternidad. Tenemos que despertar, darnos un toque de atención para caer en cuenta muchas veces que nos estamos torturando con pesadillas que son pura fantasía, que lo que nos espantan no es real. Darnos cuenta que exageramos, que sobredimensionamos cosas insignificantes y que las suposiciones en nuestra cabeza las estamos revistiendo con visos de veracidad. Y nosotros hoy, ¿cómo nos preparamos para este tiempo de Cuaresma? Lo hacemos en primer lugar sintiendo la compañía de Jesús para la travesía de nuestro propio desierto. ¿Por qué decimos desierto? Porque es el lugar de la soledad, de la interiorización, momento privilegiado para encontrarnos con el Señor, tiempo para renovar nuestras promesas, para agradecer, para crecer como cristianos comprometidos. Es un tiempo de escucha porque Él nos habla amorosamente al oído para que podamos liberarnos de lo que impide nuestro progreso espiritual. Es decir, que nos enamoremos de Él, veamos su ejemplo y a solas con Él, en la intimidad, preguntarnos: ¿quién soy? ¿Cuáles son mis objetivos de vida? ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades? ¿Qué motiva mis actuaciones? ¿El amor o el interés propio? ¿Cuál es mi nivel de compromiso con los necesitados? ¿Estoy dispuesto a limpiar mis conductas negativas? ¿Soy fiel a las enseñanzas de Jesús o las sigo solo cuando me es fácil? Y ahora me propongo mejorar en determinados aspectos y cumplirlos de la mano del amor de Jesús. En su libro, Sube conmigo el Padre Ignacio, nos entrega algunas ayudas para mirar dentro de nosotros y poder crecer en nuestro progreso espiritual y tener una Cuaresma fecunda. Por ejemplo, nos dice que amar es respetar. El respeto fraterno tiene raíces muy profundas. Es la realidad más sagrada del mundo después de Dios, misterio por el que todo individuo no es objeto, sino persona. Y toda persona es un yo diferenciado, infalible e incomunicable, un universo y una experiencia que jamás se repetirán. También nos dice que amar es adaptarse, es relacionarse con los demás sin dominar y sin dejarse dominar. Es un proceso complejo, más bien apto para describir que para definir. El avance en el amor presupone primero no estar atado a uno mismo, luego salir del propio círculo y abrirse al mundo del prójimo. En una palabra, es un proceso de integración y ajuste en el medio humano en el que vivimos. Amar es perdonar. El perdón es el don de los dones. Ciertamente es el don más difícil de regalar. En la raíz de todos los conflictos fraternos está el problema del perdón. No siempre funciona la tendencia ser para otro, pero esto último no es lo normal. La resistencia del otro es el obstáculo para el cumplimiento de mis deseos egoístas y mi emoción agresiva es el medio para anular esta resistencia. Como se ve, el egoísmo es la madre de la malevolencia. Otra insistencia que nos inculcaba Padre Ignacio cuando nos decía que amar es aceptar. Aceptar es más que respetar. Aceptar es esto: yo admito con paz
que el otro sea tal como es. Aceptar y comprender tienen fronteras comunes y a la hora de la vivencia uno no sabe dónde están los límites correspondientes. El otro casi siempre es un desconocido y por desconocido un incomprendido y por incomprendido no es aceptado y surgen los conflictos con él. Amar es comunicarse. Comunicarse y dialogar son dos verbos que tienen fronteras comunes. El uno y el otro, no obstante, tienen contornos peculiares y mutuamente complementarios. No decimos comunicar porque esta forma verbal querría indicar algo así como entregar una cosa, comunicar un temor, una convicción, un criterio. En cambio, comunicarse encierra un sentido más entrañable y personal. Entregar algo que es sustancialmente mío, algo que forma parte esencial de mi ser. También nos dijo que amar es acoger. Es decir, yo hago un lugar dentro de mí para que el otro lo ocupe. Acoger es permitir al otro la entrada en mi recinto interior. Acoger es recoger al otro en mi interior con brazos de cariño. Acoger es la cima más alta y más difícil, porque la acogida presupone la apertura y presupone también el perdón, el respeto y la aceptación. Amar es dialogar. El diálogo no es un debate de ideas en el que se combaten los criterios así con fuego cruzado, en que se ocultan y se defienden las actitudes y los intereses personales. Diálogo no es polémica ni controversia. No se trata tampoco de varios monólogos entrecortados. Se trata de buscar la verdad entre dos personas o en un grupo. Y en palabras de Jesús, Él nos dijo: ámense unos a otros como yo os he amado. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y los aliviaré. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es ligero y mi carga liviana. ¿Hay una palabra mágica que pueda sintetizar estos magníficos frescos? ¿Amor? Aquí está en todo caso latente, palpitante, el misterio viviente del pobre de Nazaret, la vía que va de la pobreza al amor. Y con ello, ¿no habremos tocado la zona más profunda de Jesús? Estas son palabras actuales, vigentes, plenas de amor como toda la obra del Señor. Todo comienza por un corazón pobre y humilde. Jesús tenía una música secreta que sonaba en su corazón como una melodía de fondo y que volvía a resonar incesantemente como una melodía fija. Tenía una idea clara de su vocación, como si tuviera fijada en su mente su propia imagen, que correspondía a la figura y destino de una persona, no necesariamente histórica, imagen contemplada y asumida desde los días de su juventud, la figura y el destino de el siervo de Yahvé. Él es el que ha venido, el que está viniendo, y todos estamos a la espera de que descienda el pastor de los altos cerros con su provisión de pan y agua y aceite para las lámparas apagadas y las heridas. Ven, Señor Jesús.